La posición del Partido Aragonés para los presupuestos del 2014 va a ser el no impedir la aprobación de los presupuestos en Alcañiz en un contexto de congelación de impuestos y de amortización anticipada de la deuda correspondiente al superávit del 2012. La primera, la que venimos reivindicando o solicitando desde que entramos en este mandato corporativo, que era el llevar ordenanzas y presupuesto junto. Todas las administraciones lo que tienen que saber, y más en un ayuntamiento como el de Alcañiz, es qué ingresos tengo y qué gastos tengo. Y eso es de la manera en la que se tiene que llevar un presupuesto. Saber con qué ingresos voy a contar, es decir, con qué ordenanzas, con qué impuestos, con qué tasas, con qué precios públicos y con qué gastos tengo. Por otro lado, el Grupo Municipal del Partido Aragonés aboga por una congelación de impuestos. En el 2012, nosotros, en los presupuestos del 2012, planteamos una una bajada del IBI del 2%, que es lo único que nos permitía la ley. No sé si os recordáis que en el 2012 el Estado central, o el Gobierno central, obligó a los ayuntamientos a hacer una subida del 10%, pero nos permitió a los ayuntamientos tener posibilidad de modificar y bajar un 2%. Nosotros, ya en el 2012, nuestra propuesta, que así quedó constancia en comisión, fue congelar los impuestos e incluso bajar el IBI un 2%. Eso en los presupuestos del 12. Pues para el 2014 nuestro planteamiento es el mismo, es decir, creemos que la actual coyuntura de crisis obliga a las administraciones a hacer un esfuerzo en disminuir los gastos y de no subir la presión fiscal a los ciudadanos. Alcañiz, el Ayuntamiento de Alcañiz no ha disminuido el global de la deuda. Tenemos la misma deuda que teníamos en junio del 2011, cuando entró el Partido Popular, y por lo tanto nos encontramos con que en el 2012 hubo un superávit de 2 millones, exactamente son, un poco más de 2 millones de euros de superávit. Por lo tanto, creemos que el Ayuntamiento, para sanear sus cuentas, tiene que destinar este superávit a deuda. Sí que es cierto que en el futuro más inmediato el Estado ha planteado que esa deuda podrá destinarse a inversión, pero creemos que, siendo que tiene la misma deuda, estamos hablando que hay 12 millones de deuda financiera. Tenemos un pago a proveedores, que nosotros el Partido Aragonés no tiene constancia en estos momentos. Tenemos la deuda de Fomenta, que empezó en 2 millones en 2011, que en estos momentos está en 4 millones de euros. Tenemos la deuda de Aquagés. Todo esto hace que estemos hablando de 18 millones aproximadamente de deuda, cuando tenemos un presupuesto que ronda los 12 millones, 12.500, 12.700. Son tres aportaciones que creemos ayudan a que el presupuesto del 2014 sea acorde a lo que el Partido Aragonés plantea. Es decir, nosotros estamos a favor de estos tres planteamientos, ¿de acuerdo? Como bien sabéis, el presupuesto del 2014 no ha salido todavía, no se ha hablado de él todavía, pero sí que, como otras administraciones están hablando en estos momentos, creemos que es el momento, ¿vale? Es decir, simplemente decimos que el Partido Aragonés aboga por estos tres posicionamientos respecto al Ayuntamiento de Alcañiz. Bueno, pues el presupuesto del 2013, el Partido Popular tiró la toalla. El presupuesto del 2013, como bien sabéis, no lo llevó ni siquiera el Partido Popular a un pleno. Por lo tanto, nosotros no hemos votado en contra de un presupuesto del 2013 en un pleno. El presupuesto del 2013 hubo un informe negativo en una comisión, pero que, como digo, no llega, yo creo que fue más un planteamiento del Partido Popular, que renunció a defenderlo, renunció a defenderlo en pleno, incluso renunció a la decisión que podía haber llevado dentro de las competencias que tiene la alcaldía a poderlos haber sacado adelante. Sí que deciros que hasta el 2 de septiembre del 2013, de las 151 votaciones en pleno, 151 votaciones que se han hecho en pleno desde que empezó el mandato corporativo, el 50% han sido por unanimidad. Y solo han perdido el equipo de gobierno 8 votaciones, que representan el 5% del total, ¿no? Que a veces da la sensación que el resto de los grupos no estamos para favorecer ni para… Es decir, el ayuntamiento sigue funcionando, como digo, yo creo que es un dato muy significativo.